Bueno, muy bien, momento de hablar con Juan Luis Iriarte. ¿Cómo estamos, Juan? ¿Bien? ¿Qué tal, Lampa? ¿Cómo estamos? El gusto es mío, ¿Todo bien? Siempre es mío. Sí, llegaste sí, con la lluvia, pero llegaste bien. Sí, gracias a Dios. Guille no me entrevista hoy, estás vos, así que estamos más cómodos y tranquilos. Tenés cuidado igual, ¿no? No, ya sé, por ahí viene el golpe después, entonces. Pero bueno, ¿Por estamos dónde preparados. comenzamos, Juan? A ver. Bueno, vamos a hablar de del éxito obviamente para un modelo económico antiguo que está muriendo, del paro de hoy, 90%, y vamos a hablar de lo que significó el costo de ese éxito. Recordemos que a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner en el gobierno del 2020 al 2024, cuando la pobreza trepó del 38 al 58%, generando casi 20 millones de argentinos en la pobreza, no le hicieron ningún paro. Y a paros, y con una inflación... Por eso, es una inflación del 1000% acumulada, pero además lo más grave, que metieron casi 20 millones de argentinos en la pobreza. Bueno, a Javier Milei en menos de 2 años, digamos, van haciendo, este es el cuarto paro nacional. Ahora, analicemos el costo. El peronismo, perdón, Juan, no deja gobernar. No, digan lo que digan a nivel nacional, les molesta que haya otro signo político. Pero vos fíjate que hay un peronismo, que yo lo veo renovador, que me parece bastante bien, que es el peronismo de Jaldo, de Catamarca, de Sáenz, que están viendo y están leyendo rápidamente que hay un cambio de época, ¿no? Y se están subiendo a esto porque entienden que tarde o temprano o te subís y vas a disfrutar en el futuro de los beneficios de la inteligencia artificial, de no trabajar y recibir un subsidio para poder viajar, o vas a seguir un esquema muy parecido al de Venezuela y Cuba, donde sos pobre literalmente, no tenés luz ni comida, tenés que volver a la caverna, ¿no? Entonces, yo creo que este es el camino directo a que en algún momento podamos disfrutar de esa inteligencia artificial, ¿no? Juan, bueno, pero ibas con respecto a las pérdidas que pueden implicar esto. A ver, un paro nacional, ¿qué implica? Bueno, ¿qué implica? Según la UADE, implica una pérdida entre el 18 y el 20% real sobre el Producto Bruto Interno del día. Recordemos que tenemos un Producto Interno entre 650.000 y 680.000 millones de dólares, los divide en 365 días y te da 2.500 millones de dólares. Entonces, se estima que fue entre 550 y 580 millones de dólares. Ahora, eso lo multiplicamos por el dólar. ¿Qué se hace con esa plata? Te lo digo. Eso lo dividimos en los 7 millones de empleos que están en blanco, ¿sí? Y los 7 millones que están fuera que no están en blanco, que son los servicios de aplicación o todo eso. Y cada trabajador de esos 14 millones hoy perdió exactamente 31 dólares. Si lo multiplicaba al cambio oficial, perdió 51.000 pesos. Eso es lo que una persona, una familia, necesita para vivir por día. Juan, ¿y qué pasa con los mercados, teniendo en cuenta lo que puede llegar a pasar? Se espera que se vote a la medianoche. Sí, exactamente. Si se aprueba o no se aprueba este proyecto de modernización laboral, sí. ¿Qué pasaría o qué puede llegar a pasar con los mercados? Bueno, hoy tuvimos un síntoma positivo. Los mercados subieron hasta 9%, un rebote con respecto a ayer. Pero, Lampa, lo que hay que decir también, bueno, también el riesgo país está ahí mantenido, no sigue subiendo. Sí. Y el dólar hoy tocó 1.410, el precio más bajo de los últimos 8 o 9 meses. Muy tranquilo, y te diría que cuando toque por debajo de los 1.000, cuando esté en 1.300, ya va a estar al dólar de Sergio Massa, Cristina Kirchner del 2023. Es decir, estamos llegando ahí. Pero bueno, ya vamos a entrar en ese tema. Vamos a cerrar acá en el tema de los mercados para mañana. En el caso de que no se apruebe, porque todo puede pasar, estamos en Argentina. Se cree que sí se va a aprobar, pero bueno, puede pasar. Yo creo que allá, si se llega a aprobar 2 escenarios, el mercado mañana va a saltar mucho más, por supuesto. Podemos ver 13, 14, 15%, los bonos para arriba, el riesgo país desplomándose. Pero, en el caso que haya un cisne negro ahí y no se apruebe, vamos a ver lo contrario, ¿no? Una caída estrepitosa y ahí sí un golpe muy duro para el gobierno, y te diría que muy difícil de remontar políticamente, recordando que el 1 de marzo el presidente Javier Milei va a arrancar las sesiones legislativas en senadores, ¿no? Arrancar el año legislativo y político, ¿no? Mira, Juan, sí. Para mí, se apruebe o no se apruebe la reforma, puede pasar, se pueden plantear los escenarios que vos decís, pero... Sí. Este gobierno ya tuvo derrotas en el Congreso, y sin embargo la gente lo mismo sigue respaldándolo. Sí, lo que pasa es que esta flexibilización laboral es muy importante para la Argentina que queremos ir. A ver, te doy un dato. Países con mayor flexibilización laboral del mundo, ¿sí? Por ejemplo, Cuba, Venezuela, tienen una tasa de desempleo del 80%.
países de la mayor flexibilización, es decir, con el corset abierto, digamos, como Suiza tiene el 1% de desempleo, Estados Unidos tiene el 3,5%. Francia tenía hace 20 años, ¿sí?, una flexibilización laboral cómoda y un desempleo del 3%. Llegaron lo que son la ultraizquierda, los zurdos de la mano de Macron, todo ello, y empezaron a poner, y hoy el desempleo en Francia es del 8,5%. En Argentina estamos en este momento con un 6,5% de desempleo. ¿Qué quiere decir? Que la tendencia que te marca, que si vamos a un proceso de flexibilización, te diría que hacia adelante las inversiones van a seguir llegando y eso va a permitir que lo que es el empleo, que el desempleo empiece a bajar, y te diría que en los próximos años esté más cerca entre Estados Unidos y quizás Suiza, porque Argentina tiene mucho para crecer, cosa que Estados Unidos ya está al límite del crecimiento. Claro, ¿Por qué? Porque Argentina tiene el cobre. Recordemos que el cobre en Chile exporta 60.000 millones de dólares por año. Es una mina de oro. Y nosotros tenemos más cobre que ellos. Y vaca muerta. Y vaca muerta, exactamente. Entonces vos tenés mucho más para crecer, ¿sí?, de lo que creció Estados Unidos, porque recordemos que estuvimos casi 25 años sin crecer. Entonces te quedaría eso, yo creo, como te digo, que en los próximos años pasaríamos seguramente a tasas internacionales de países libres como Suiza, Noruega, Estados Unidos. Te diría entre un 4 y un 2,1%, que es lo ideal, ¿no? Juan, lo dejé para el final. Lo que pasó con FATE, 80 años de historia, que ¿se tiran a la borda o no? Sí, se tiran a la borda. A ver, pero no, todo esto es político. Recordemos que Madame Quintana, difícil de nombrar, pero muy conocido. Madame Quintana, recordemos, hay un origen, esa empresa, Aluar, que en realidad es dueño de Aluar y de FATE. Esa empresa nació acá en Tucumán. ¿Por qué? La de Madame Quintana. Porque el padre de él era socio de José Gelbard. José Gelbard era un comunista de Polonia que lo mandó la URSS en su momento, apoyándolo a Perón en Puerta de Hierro para que se instale en Tucumán y desarrolle actividades textiles y de venta. De ahí José Gelbard crea el Consenso Económico Nacional, y cuando Perón llega es el ministro de Economía puesto por la URSS en ese momento. La ex Unión Soviética. Claro, y ahí nace lo que es el comunismo nacional, y ahí José Gelbard hace nacer Aluar con créditos del gobierno. Si no, Aluar no nacía, porque estaba mucho de inversión. Primero nació Aluar y luego FATE. Y a los 2 o 3 años nació FATE. ¿Por qué? Porque era la producción nacional. Bien. ¿Sí? Entonces, este muchacho, ¿sí?, es hijo del socio de José Gelbard. Es decir, todo nació con la corrupción del peronismo en la segunda vuelta de Perón, ¿no? Entonces te quiere decir que... no tenía de Madame Claro, José B. Gelbard, que fue ministro de Economía de Perón, era un comunista del Partido Comunista, mandado en su momento, creo que era por Stalin, porque lo estaba apoyando a Perón en la vuelta al gobierno, en Puerta de Hierro fue uno de los que puso más plata, y hizo sus primeros pasos en Tucumán vendiendo textil y vendiendo puerta a puerta, vino con la misión esa, era un espía del Partido Comunista, y armó lo que se llama el Consenso Económico Nacional, y cuando Perón llegó de presidente, el primero que puso fue a él. Y ahí arrancó todo esto de la industria nacional de la corrupción financiada por el peronismo de Perón de ese momento, y generando un déficit fiscal en ese momento gigantesco, obviamente para apropiarse de todo lo que vemos hoy. Es decir, estas empresas son filocomunistas del lado del peronismo, del nacimiento de Perón. Entonces, obviamente, Aluar le factura 1.400 millones de dólares, incluido lo que tiene que ver con FATE. Aluar le deja 400 millones de dólares. Y claro, FATE le dejaba 50 millones de dólares con la economía cerrada, fabricando casi 6 millones de ruedas por año, ¿no? Entonces, cuando entró la sobrefacturaba al 300%. Recordemos, una rueda acá te costaba $300 y la misma... Era imposible comprarla, sí. Todo el mundo se iba afuera y la misma te costaba $80 donde vos querías, en Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia. Entonces, esos eran precios internacionales. Hoy en día, FATE... Igual todos esos que dicen, FATE, todos esos, la mayoría compraba China. FATE cierra. ¿Sabés sí. por qué cierra FATE? Porque no pueden competir en teoría. En el año 2023 FATE ganó 70 millones de dólares. En el año 2024 ganó 40, porque tuvo que empezar a competir. En el año 2025 ganó 18. ¿Sí? Este año, ¿cuánto es lo que iba a ganar?
8 millones de dólares. ¿Te parece mala plata? Digamos, ¿te parece poco? No, bueno. Perfecto. Lo que pasa es que para este jugador, que ya sabemos cómo juega, que es un financista del kirchnerismo y de lo que se llama los empresarios que cazan en el zoológico del Círculo Rojo, un tipo muy importante, en fortuna, está dentro de las 4 fortunas más importantes de la Argentina. El tipo dice 8 millones de dólares, no, lo cierro, genero el conflicto político de la mano de Justo este proceso. 2 días antes que se trate. Exacto. A ver, no es que no estaba ganando 8 millones de dólares por año, bueno, pasaba de 48 millones y obviamente para él dijo, no me importa si yo gano con la 400 y la verdad que 58 ya no me interesa. A ese nivel, eso para ellos es cerrable, que es lo que hicieron y no le interesó a los empleados. Porque recordemos, lo mismo hacía Paolo Rojas. Que quedan afuera, ¿eh? Claro, lo mismo pasaba con la industria textil. ¿Sí? La industria textil en la Argentina sí tuvo una ganancia extraordinaria de 4 años, del 2020 al 2024, de casi 50.000 millones de dólares. Y ningún empleado recibió nada de esa rentabilidad, ¿no? Así que te digo, bueno, de hecho los empleados, cuando los entrevistaban ahí, los empleados de FATE decían, no, acá el problema es el empresario. Y es así. Gracias, Juan. Muy interesante todo este último contexto, este dato. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene y vamos a verlo al amigo de Dani, podría ser. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, Juan Luis Iriarte acá en la pantalla de América Tucumán.